Como decía, se han llevado requerimientos ante el Tribunal Constitucional a fin de sostener que esta norma de la existencia de la formalización, es decir, en mérito del artículo 229, 259, 341, pueda permitirle a los querellantes, cuando el Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar, que exista congruencia entre la querella y la formalización. La verdad, ello no ha prosperado y evidentemente es un tema que todavía no está resuelto. También se requiere, además de la formalización de la investigación, que se haya cerrado la investigación, que el Ministerio Público haya acusado o que el querellante sostenga la acusación, artículo 270, hay que relacionarlo, y también que se cumplan todos y cada uno de los plazos y emplazamientos de los intervinientes establecidos en los artículos 248, 258 y 260 del Código Procesal Penal. Y como requisito de validez, que esté siempre el defensor. Entonces, la acusación debe ser presentada, como señalé delante, dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación. Cumple con los requisitos que el legislador establece. Lean, por favor, la norma respectiva. Y lo relevante es que si el ente persecutor no presenta la acusación, se debe dictar su procedimiento definitivo. En segundo lugar, presentada la acusación, el tribunal va a citar una audiencia de preparación de juicio oral. Así, el querellante y eventualmente el demandante civil podrán, hasta 15 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral, presentar el querellante una adhesión a la acusación, es decir, está conforme en los términos que la plantea el ente persecutor en cuanto al hecho, a la calificación jurídica, a la pena y a las pruebas que ofrece, o presentar una acusación particular cuando no está de acuerdo con los hechos, con la calificación jurídica o con la pena que plantea, o que además tiene prueba distinta. También el demandante civil, la víctima, podrá, sin ser querellante, también presentar su demanda civil hasta 15 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral. Requisito lo mismo que establece el Código de Procedimiento Civil, artículo 254 del CPC. El acusado, antes de la víspera de la audiencia de preparación de juicio oral por escrito o durante el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral, podrá él contestar la acusación o las acusaciones y también la demanda civil. Normalmente en la práctica esto ocurre en la audiencia de preparación de juicio oral. En mi experiencia nunca he visto que un acusado conteste por escrito antes de la audiencia de preparación de juicio oral. Bien. Si eventualmente no se hace uso de estos plazos que el legislador establece, evidentemente que se va a entender por abandonada la querella y por no presentada la demanda civil, y le quedará la opción, en el segundo caso, a la víctima de recurrir siempre a la vía civil. ¿Cuáles son los objetivos de la audiencia de preparación de juicio oral? Primero, concluye con el pronunciamiento de la autoapertura de juicio oral, donde se va a indicar el tribunal competente para conocer del juicio oral, las acusaciones que van a ser objeto del juicio, las demandas civiles, las convenciones probatorias, las pruebas y todas las personas que deberán ser citadas a juicio oral, entre ellos intervinientes y testigos. Pero la más importante es la determinación del objeto procesal del proceso penal, a propósito del principio de la congruencia, y la determinación de los medios de prueba. ¿Cuáles son los principios que rigen la audiencia de preparación de juicio oral? La oralidad e inmediación, la continuidad de la audiencia, la presencia ininterrumpida del juez, fiscal y defensor, y es una defensa técnica efectiva. ¿Deberá o no concurrir el imputado? La verdad es que yo creo que no, y así la práctica así lo entiende. Como es una audiencia eminentemente técnica, no es necesaria la concurrencia del imputado, a menos que se le quiera ofrecer una suspensión condicional o eventualmente algún procedimiento abreviado, donde requiere evidentemente su presencia y su voluntad. ¿Qué se discute o qué materias pueden discutirse en una audiencia de preparación de juicio oral? Están en los apuntes entregados, pero les voy a enunciar las más importantes. Se puede plantear cautela de garantías,
corrección de vicios formales de la acusación o la demanda civil, la contestación que debe hacer el acusado, los argumentos de defensa, las convenciones probatorias, el debate acerca de la prueba que se va a ofrecer. Y aquí viene la exclusión total o parcial de la prueba en esta materia. Algunas cuestiones o conflictos de competencia. También pueden plantearse en esta audiencia medidas cautelares personales. Por ejemplo, si el imputado hasta esa fecha está sujeto a una medida de prisión preventiva, podrá esta rebajarse a una de menor intensidad. También se van a poder discutir medidas cautelares reales, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado y unión y separación de acusaciones. Ahora, como les dije, la acusación debe cumplir los requisitos en un repaso del artículo 259 del Código Procesal Penal. Se cita una audiencia, la resolución debe dictarse en el plazo de 24 horas y se fija una audiencia que dice el legislador que debe estar entre los 25 y 35 días desde la notificación y citación. El querellante y o demandante, hasta 15 días antes de la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral, deberán adherir o acusar particularmente, señalar vicios formales que adolece la acusación, ofrecer prueba y deducir demanda. Estas deberán notificarse todas estas actuaciones, 10 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral, si no se tendrá que suspender. El acusado podrá, hasta la víspera de la audiencia o el inicio de la misma, señalar los vicios formales, deducir excepciones de previo especial pronunciamiento y plantear los argumentos de defensa y ofrecimientos de prueba. ¿Para qué tiene importancia señalar cuál va a ser su teoría del caso para efectos de lo que dice en relación con la exclusión o no de prueba? Vean por favor en los apuntes cómo se da la situación del desarrollo de una audiencia de preparación de juicio oral. Yo quiero detenerme en lo que dice en relación con las exclusiones probatorias. Los motivos para excluir las pruebas es que es manifiestamente impertinente a los hechos en materia de la acusación, la que tiene por objeto acreditar hechos públicos y notorios, la prueba testimonial y documental sobreabundante y la prueba ilícita porque precede de actos en los cuales debe de ser declarada nulidad o porque hay infracción de garantías constitucionales o procesales. La prueba impertinente, como dije, no tiene relación con los hechos en materia de la acusación. También aquellas que tienen por objeto acreditar el hecho público notorio. Ahora, la prueba sobreabundante, testimonial y documental, claro, si se ofrecen 4 o 5 testigos para acreditar el mismo hecho, evidentemente que usted tendrá que sacrificar cuál es la prueba que va a excluir respecto de aquella que va a preferir. Pero lo importante de destacar es que solo dice relación con la prueba testimonial y documental. También hay casos en que uno puede excluir la prueba porque no ha sido ofrecida de manera correcta. Por ejemplo, se ofrece un informe pericial como documento. La prueba en ese caso es el informe pericial. Informe que deberá llevarse en la audiencia de preparación de juicio oral, tanto el fiscal como el querellante deben haberlo evacuado durante el desarrollo de la investigación o la defensa incluso con posterioridad, pero deberá estar materialmente en la audiencia de preparación de juicio oral. Y la prueba en sí pericial es la declaración del perito durante el desarrollo del juicio oral. No pueden en consecuencia incorporarse o pretender incorporarse un informe pericial como un documento si en realidad no lo es, por ejemplo. La prueba ilícita. Interesante lo que sale en las explicaciones en los apuntes, porque esta es una generación principalmente dada en el sistema del common law, particularmente en Estados Unidos, y parte con el caso Boyd por infracción a la cuarta enmienda y se desarrolla finalmente en el caso MAP, donde establece una regla de exclusión. Véanlo ustedes, están citados los casos en los apuntes. La verdad que en el caso de la prueba ilícita
si nosotros podemos dar un concepto, evidentemente tenemos que decir que no a cualquier precio se puede averiguar la verdad. En consecuencia, si a propósito de la averiguación de la verdad se infringen garantías constitucionales o se infringen garantías procesales o se hacen actuaciones procesales nulas porque no se han observado los requisitos que la ley establece, en consecuencia esa prueba debe ser excluida. Primero porque debemos confiar de la prueba que se va a incorporar. También hay un concepto de integridad judicial detrás de todo ello. También un criterio utilitario de efecto disuasivo de actividades ilegales y también por evidentemente el pleno respeto a las garantías constitucionales y legales. Finalmente, el artículo 276 nos permite o le faculta al juez para excluir aquellas diligencias que hubieran sido declaradas nulas. Por ejemplo, si estamos en presencia de una eventual detención ilegal y toda la prueba, o sea, todo el proceso de detención fue declarado ilegal, evidentemente podrá discutirse si todo aquello que emana de este proceso de detención por flagrancia ilegal puede ser o no utilizado, ya que es una actuación que ha sido declarada nula. Sin perjuicio de ello, importante destacar de que conforme a la sentencia dictada por la Corte Suprema en Autos Rol 3570 del año 2006, en el caso de Cabello Espinosa, a pesar de que eventualmente pueda incorporarse alguna prueba que es nula o que es ilícita, existe la obligación de los jueces que van a resolver el conflicto, en este caso del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, de no valorar la prueba que es nula o es ilícita, es decir, el concepto de la invalorabilidad de la prueba. Es decir, los jueces al final podrán decir esta prueba no la puedo preferir, no la puedo valorar porque ha infringido tal o cual regla o ha infringido tal o cual garantía constitucional. En consecuencia, si eventualmente se ha excluido alguna prueba por esta circunstancia, analicen por favor todas y cada una de las hipótesis que se plantean en los apuntes vinculadas con la prueba ilícita, sobre la circunstancia en que se permite igualmente incorporar prueba ilícita porque tiene un origen o hipótesis distinta, como por ejemplo la teoría del árbol envenenado, las actuaciones de buena fe, el acto de libre voluntad, etcétera, etcétera, en que evidentemente se ha permitido igualmente la incorporación. Después de ello se dicta el auto de apertura de juicio oral. Y si se ha excluido prueba como ilícita, solo podrá recurrir de esa resolución de la auto de apertura de juicio oral el Ministerio Público. Dicho recurso está vedado para la exclusión de prueba de la defensa como del creyente y se ha discutido efectivamente si esto no es amparado desde el punto de vista del principio de la igualdad ante la ley y en consecuencia eventualmente sea fundamento de un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Se han presentado y se han rechazado.